Hola, buenos días. La verdad es que es un placer poder eh, hacer la apertura, ¿no?, de este nuevo webinar de nuestro grupo de trabajo de cribados. Creo que puede ser, bueno, no creo que puede ser, sino sé que va a ser una gran charla y de la que aprenderemos mucho. El cáncer cervical ha sido un gran problema. Los cribados han sido siempre fundamentales y, bueno, hace unos años se añadió un poco el poder combatir con él también a través de la vacunación. Solo me gustaría agradecer a todos los que nos estáis viendo ahora mismo y, por supuesto, toda la organización y todo el trabajo que hacen tanto Isabel como todos los integrantes de su grupo de trabajo por todo este conocimiento y esta experiencia que nos comparten. No me queda nada más que agradeceros la asistencia de nuevo y dar paso a Isabel para que comience el webinar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena, porque la SE pues es muy atractivo. Yo digo a todas las personas que no son miembros que se apunten a la SE, que tiene muchos grupos de trabajo muy activos y que intentamos hacer lo mejor posible. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que es muy estratégico, que es el cáncer de cuello. Que se producen cada año 342.000 muertes y el 90% de ellas en países socioeconómicos con mucha deprivación. Esto vamos a hablar a lo largo de la jornada y además vamos a insistir un poco en todo lo que es la estrategia de la OMS, vamos a explicarla bien y vamos a ver cómo en España también podríamos llegar a esto que ya está aprobado en la cartera de servicios, llegar a esos retos que nos ha puesto la OMS en el mundo, que es la eliminación, vamos a ver lo que es la eliminación del cáncer de cervix, de cuello uterino, en el mundo. Y doy paso ya directamente a nuestra primera ponente, que es médico-epidemióloga y que trabaja actualmente en la epidemiología del Institut Català de Oncología y en la cobertura a nivel mundial y a nivel estatal de cómo está este cáncer, esta localización. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Isabel. Comparto la presentación. Bueno, como bien ha dicho Isabel, soy Beatriz Serrano y trabajo en el programa de investigación en epidemiología del cáncer del Instituto Catalán de Oncología y voy a intentar resumir brevemente la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre la eliminación del cáncer de cuello uterino. Antes de nada, pongámonos un poco en contexto. ¿Qué es lo que ha llevado a que se ponga en marcha esta campaña de eliminación? Pues bien, aunque el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible, sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en 36 países de ingresos bajos y medios bajos. La prevención inadecuada conduce a que cada año se produzcan cientos de miles de muertes prematuras en las mujeres y la mayor parte de ellas, como veremos en la diapositiva siguiente, se producen en el África subsahariana y en Asia. Estos mapas representan la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino en el mundo en el año 2020. Como podemos ver, la mayor carga de enfermedad se produce en los países del África subsahariana, que están representados en el color azul oscuro y en el color granate. ¿Qué supone esto? Estas cifras suponen que aproximadamente cada minuto se diagnostica un nuevo caso de cáncer de cuello uterino en el mundo y cada 2 minutos muere una mujer por este tipo de cáncer. Y 9 de cada 10 de estas muertes se producen en países de ingresos medios y bajos. Es, por tanto, un cáncer que refleja claramente las desigualdades sociales. El cáncer de cuello uterino es el resultado final de una infección persistente por el virus del papiloma humano y en la actualidad hay un amplio abanico de medidas para prevenirlo. Por un lado tenemos las vacunas profilácticas contra el VPH, que se consideran la intervención más efectiva para controlar el cáncer de cuello uterino y pueden llegar a prevenir hasta el 90% de este tipo de cáncer
y previenen además una fracción variable de los cánceres en otras localizaciones anogenitales y de cabeza y cuello relacionados con este virus. Por otro lado, tenemos los programas de cribado, que inicialmente eran con citología y más recientemente están en transición hacia el uso de la prueba de detección del VPH, que ha demostrado su mayor superioridad con respecto al resto de pruebas. Los programas de cribado permiten la detección de lesiones premalignas y de cáncer en sus fases iniciales. Y se ha demostrado que en los países que han implementado programas de cribado de calidad se ha producido una reducción significativa de la carga de esta enfermedad. Todo ello ha dado lugar a que en mayo del año 2018 el director general de la Organización Mundial de la Salud hiciera un llamamiento a la acción para eliminar el cáncer de cuello uterino. Y en noviembre del 2020 se puso en marcha la iniciativa global para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública durante el siglo XXI. Para ello, la OMS propone un umbral de eliminación de 4 casos por cada 100.000 mujeres y año. Esta campaña, a la cual se han adherido y comprometido todos los países, se sustenta en 3 pilares fundamentales, que son prevenir, detectar y tratar. Y los objetivos que se ha propuesto la OMS para el año 2030 son vacunar al 90% de las niñas contra el VPH antes de los 15 años de edad. Cribar al 70% de las mujeres con una prueba de alto rendimiento, como la prueba de VPH, al menos 2 veces en la franja de edad de 35 o 45 años. Y tratar el 90% de las lesiones precancerosas y el 90% de los cánceres invasores que se detecten. Para ello, para controlar esta implementación, la OMS propone evaluar una serie de indicadores que son los que tenéis en esta imagen de aquí. Yo me voy a centrar en cómo está la situación en relación a los indicadores relacionados con los objetivos que os he explicado en la diapositiva anterior. Y para ello me voy a basar en los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Este mapa representa la introducción de la vacunación contra el VPH. Podemos decir que 117, lo cual representa el 60% de los Estados miembros de la OMS, han introducido la vacunación VPH en sus programas nacionales de inmunización, aunque como podemos ver en este mapa, la introducción se ha producido de una manera muy desigual. La mayoría de los programas están dirigidos a niños de 9 a 14 años de edad y se realizan a través de las escuelas, y un número creciente de programas está incluyendo a los niños en sus programas de vacunación. 1 de cada 3 programas incluyen ya a los niños, aunque la mayoría están ubicados en países de ingresos altos y ingresos medios altos. En relación a las coberturas promedio de la vacunación VPH en niñas, según las estimaciones del 2020, la cobertura promedio, teniendo en cuenta aquellos países que tienen programas de inmunización, la cobertura promedio de la primera dosis sería del 60% y la cobertura promedio de la pauta completa sería del 47%. No obstante, podemos ver que hay diferencias entre las regiones y no solo entre regiones, sino, como podemos ver en este mapa, también hay diferencias entre los países dentro de una misma región. Es importante resaltar que si tuviéramos en cuenta todos los países del mundo, todas las niñas del mundo, y aplicáramos las coberturas de los programas que hay disponibles, se calcula que aproximadamente 1 de cada 5 niñas se habría vacunado contra el virus del papiloma, es decir, 4 de cada 5 no estarían vacunadas. En relación a los programas de cribado, este mapa resume las pruebas de cribado de cáncer de cuello uterino recomendadas oficialmente. En el año 2020, 139, lo cual representa el 68% de los Estados miembros y territorios OMS, disponen de recomendaciones oficiales de cribado. Aunque como podemos ver, la introducción es bastante desigual y muchos países de África y una buena parte de Asia, que son los países que están pintados en color naranja, carecerían de recomendaciones oficiales de cribado. El cribado basado en el test de VPH se recomienda ya en 48 países, aunque la mayor parte de estos países están en transición desde la citología. Y son países, además, de ingresos altos y de ingresos medios altos.
La citología se utiliza en 109 países, ya sea sola o acompañada de otras pruebas de cribado, y el examen de inspección visual con ácido acético se utiliza en 41 países, que son los países que estarían representados en el mapa en color verde. Como podemos ver, la mayoría son países de África y de Asia, y en muchos de estos países es el único test que se recomienda. En relación a las coberturas de cribado, se estima que en el año 2019 un 35% de las mujeres del mundo de 30 a 49 años de edad se habrían cribado al menos una vez en la vida. Un 15% se habrían cribado en el último año, un 28% en los últimos 3 años y un 31% se habrían cribado en los últimos 5 años. Pero como podemos ver en esta tabla, hay grandes diferencias en función del nivel de ingresos. Así, los países de ingresos altos tendrían coberturas al menos 3 veces superiores a los países de ingresos medios y bajos. En este mapa podemos ver las coberturas individualizadas por país. Perdona, Beatriz, te quedan 2 minutos. Gracias. Podemos ver las coberturas individuales por país y vemos que hay grandes disparidades en las coberturas. Vemos que los países de África, del centro y de sur de Asia y de Oceanía tienen coberturas en general inferiores al 20% en comparación con los países de Europa, del norte de América o de Australia y Nueva Zelanda, que en general tienen coberturas superiores al 80%. Una cosa importante a resaltar es que las coberturas de cribado no siempre se correlacionan con una detección eficaz. Es decir, que las altas coberturas no siempre implican un diagnóstico, seguimiento y manejo adecuado de los resultados positivos. De hecho, hay muchos países en los cuales el cribado se realiza de manera gratuita, pero el diagnóstico y tratamiento se tienen que pagar. Desgraciadamente, en la actualidad no disponemos de estimaciones de cobertura de tratamiento de lesiones precancerosas y de cáncer invasor que sean comparables entre países, ya que muchos países carecen de registros de cribado. Y en aquellos países en los que tenemos algo de información, la información es bastante heterogénea. Y así como conclusiones, podemos decir, el cáncer de cuello uterino es prevenible. Los datos demuestran que el cáncer de cuello uterino refleja las desigualdades sociales. Se confirma una menor implementación de los programas de vacunación VPH y cribado en los países con menos recursos y hay un claro desconocimiento de lo que pasa con el tratamiento. En la mayoría de los países no existen registros de cribado. A pesar de la recomendación de la OMS de priorizar el uso de la prueba de VPH para el cribado, en los países de ingresos bajos se utilizan técnicas de bajo nivel de calidad como el examen de inspección visual con ácido acético. 48 países actualmente recomiendan el cribado basado en la prueba de VPH. Todos ellos países de ingresos altos y medios altos. Y finalmente, para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, es esencial mejorar el acceso a la prevención y al tratamiento en todo el mundo, pero particularmente en los países de ingresos bajos y medios bajos, que son los que tienen una mayor carga de enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esta visión de la desigualdad en el mundo. Y ahora vamos a pasar a Jaume Galceran, que es el director del Servicio de Epidemiología y Prevención de Cáncer del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, y donde realiza el registro de cáncer de Tarragona y se coordina con los programas de detección en marcha de mama y colorectal. Él va a hablar desde como director del registro de cáncer de Tarragona y presidente de la Red Española de Registros de Cáncer, que es REDECAN, que si por alguno nos lo va a explicar un poquito, Jaume. Muchas gracias, Jaume. Gracias, Isabel. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Mi presentación es sobre la situación del cáncer de cuello uterino en España, como bien has comentado. Muy bien.
Como se ha dicho anteriormente, en el año 2020 la OMS lanzó la estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública, y el umbral para definir la eliminación sería de 4 por cada 100.000 mujeres y año, como contando tasa ajustada a la población mundial estándar. El objetivo de este estudio es conocer la situación epidemiológica actual de este cáncer en nuestro país. Bien, ya se ha dicho aquí que hay una situación muy variable en todo el mundo, y aquí estamos en principio en una situación de una incidencia baja. En primer lugar, vamos a ver cuál es la estimación de casos que este año se detectarán o se diagnosticarán. Esta estimación se hace a partir de los datos de incidencia de las provincias donde hay registros de cáncer de base poblacional en España, que representan un 26-27% de la población española, y también con los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística. A partir de aquí, y con métodos estadísticos bien validados, se calculan las estimaciones. Jaume, perdona, es que te están escuchando, deberías ponerte un poco el altavoz más cerca del altavoz, porque dicen que se escucha. Perfecto. Muy bien, pues con el método basado en razones de incidencia y mortalidad hemos calculado en la Red Española de Registros de Cáncer la incidencia del año 2022. Cabe decir que estas estimaciones son estimaciones basadas en los datos que tienen ya los registros de cáncer, que por cierto tienen un cierto retraso. Y además hay que decir que el efecto de la pandemia de COVID-19 pues alteró de una manera más o menos significativa, no sabemos en qué magnitud, las estimaciones del año 20, del año 21 y del año 22. En cuanto al año 2020, evidentemente nuestras estimaciones para España, así como las estimaciones para los distintos países del mundo que hizo la IARC, pues eran superiores a lo que realmente fue, porque el año 2020 hubo una disminución de cánceres diagnosticados por las razones que se exponen aquí. Y el año 2021 y el 2022 posiblemente habrá una mayor diagnóstico de cánceres, y por lo tanto las estimaciones seguramente serán un poco inferiores a la realidad. Dicho esto, tenemos que este año estimamos que se diagnosticarán 2.480 cánceres de cáncer de cuello uterino, que representan un 2% del total de cánceres en la población, y con una tasa ajustada de 6,5, es decir, un poco superior al umbral de la OMS. Cabe decir que esta incidencia no está ajustada por las tasas de histerectomía. Vemos que en nivel global representa un cáncer de poca incidencia. Por grupos de edad, vemos que el grupo de edad con una tasa truncada más alta es el grupo de edad de 50 a 69 años. Y cuando vemos la evolución entre el año 2001 y 2015, que son datos que no son proyecciones, sino datos basados en datos de los registros que realmente aportan datos, tenemos que hay una disminución de un 1,1% anual. El porcentaje anual de cambio es del 1,1% desde el año 2001 al 2015. Por grupos de edad vemos que esta disminución básicamente está centrada en el grupo de edad de 25 a 49 años. Luego nos planteamos ver qué pasaba por tipos histológicos, porque como hay bibliografía a nivel internacional que muestra que es más fácil diagnosticar, bajar la incidencia del cáncer del carcinoma de células escamosas que no el adenocarcinoma a nivel de programas. Y hemos tomado como referencia o como ejemplo
el programa de Australia, con datos desde 1982 a 2010, y vemos que la incidencia de cáncer de cuello uterino baja a partir de 25 años para arriba, tanto global como por el carcinoma de células escamosas, pero no por el adenocarcinoma. Ahora veremos más en detalle. Aquí es cuando empieza el programa de cribado de Australia y vemos que hay una disminución global del cáncer de cervix hasta un cierto nivel, un cierto año que ya hay una estabilidad, y luego vemos estos del carcinoma de células escamosas y estos del adenocarcinoma, y vemos que realmente el efecto es básicamente en el carcinoma de células escamosas. Visto por grupos de edad, el grupo de edad más joven, de 20-24 años, no hay un efecto, mientras que tanto en el de 25-49, 50-69 como 70 y más, sí que hay un efecto importante, básicamente en el carcinoma escamoso. En el caso de las mujeres de 25-49, el efecto es inmediato a partir del inicio del programa, y con edades más avanzadas el efecto es posterior. Por lo tanto, tenemos que no hay una disminución de tasas en las mujeres más jóvenes, sí en las mujeres más altas, con edades más altas, aunque luego se estancan a partir de un cierto periodo de tiempo. Parece que las tendencias del adenocarcinoma, el impacto no existe, posiblemente porque las células de lesiones precursoras en el canal endocervical son más difíciles de muestrear, y porque las células glandulares son más difíciles de interpretar que las células escamosas. Dicho esto, en Australia se plantea un nuevo programa también con detección del papiloma, el virus del papiloma, y esta combinación de la vacuna con el nuevo programa esperan reducir todavía más la incidencia a un 70% más. Aquí vemos a Australia, que es el ejemplo que hemos puesto, y aquí vemos a España, y posiblemente varían en algunos aspectos, pero tienen incidencias bastante similares. Y analizando ya por tipo histológico, la proporción de carcinoma escamoso a lo largo del periodo estudiado 2001-2015, vemos que prácticamente no varía, igual que en el adenocarcinoma. Si vemos esto en lugar de porcentajes sobre el total por tasas ajustadas por tipo histológico, vemos que hay solamente 3 registros que hay una disminución estadísticamente significativa de la incidencia, de las tasas de incidencia. Otros hay unas disminuciones que no son estadísticamente significativas, y en algunos lugares no hay disminución, sino hay una estabilidad. Aquí vemos el resumen. Carcinoma escamoso, estos 3 hay diferencias significativas, con un porcentaje anual de cambio de 2, 3, 3,5%. Y en el adenocarcinoma vemos que hay una variabilidad de unos que en unos casos suben, otros bajan, pero no estadísticamente significativa. Y solamente hay estos 2 que uno baja. En Girona baja estadísticamente significativamente, y aquí en La Rioja sube. En cuanto a la mortalidad, si la incidencia era en 2.480 casos estimados de la mortalidad para el periodo 2015-2019 es de 651 defunciones anuales, lo cual representa un 1,5% de toda la mortalidad por cáncer, y la tasa ajustada a la población mundial estándar es de 1,4. Y vemos que es uno de los cánceres también con poca mortalidad en este caso. Vemos que hay una ligera disminución de la incidencia a lo largo del periodo de 2000 al 2019, del orden del 0,6% anual, y que por grupos de edad el que presenta realmente una disminución es el grupo de edad de 25 a 49 años. Dicho todo esto,
pues las conclusiones son que desde el año 2001 se observa una disminución ligera de la tasa de incidencia que todavía no está por debajo del umbral propuesto por la OMS, que es de 4 por 100.000 mujeres al año. La disminución de la incidencia se ha observado solamente en los carcinomas escamosos y no en los adenocarcinomas, y la tasa de mortalidad es solo de 1,4 por 100.000 mujeres de año, un 1,5% de la mortalidad por cáncer en las mujeres. Debo insistir en que esto, aparte de incidencia, está basada en datos que no son totalmente recientes. Hay un gap aquí importante y además solamente está basado en datos del 27% de la población española. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Quiero recordar a todo el mundo que las preguntas las podéis poner en preguntas y respuestas y que bueno, pues que al final recopilaremos y los ponentes y las ponentes pues van a responderos a todas vuestras cuestiones. Bueno, pues ahora pasamos a Mireia Díaz, que nos va a hablar de un tema complejo, que lo va a intentar hacer muy audible y muy comprensible, que es el análisis de coste-efectividad de las estrategias de eliminación del cáncer cervical. Ella es doctorada en Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica por la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en la Unidad de Intervenciones e Información en Infecciones y Cáncer del Programa de Investigación de Epidemiología del Cáncer en el Instituto Catalán de Oncología. Y en los últimos años pues, ha dedicado su vida y su esfuerzo a la modelización de enfermedades y el análisis de coste-efectividad de estrategias preventivas y diagnósticas de cáncer. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Voy a compartir la presentación. Bueno, como ha dicho Isabel, intentaré hacerlo lo más o menos posible dentro de que el tema es complejo. Varios estudios de simulación han estudiado la posibilidad de eliminar el cáncer cervical antes de finales de siglo. En este estudio, que corresponde a países de ingresos bajos y medios, han evaluado diferentes estrategias, principalmente de vacunación, con una teórica implementación inmediata. Y lo que han visto es la reducción en la incidencia de cáncer cervical a lo largo de los años. La primera estrategia que miran es la de implementación de la vacuna tetravalente entre un 50 y un 80% de las niñas de 10 años en unos países concretos que son los que son determinados o seleccionados por la Alianza Gavi. Como veis, sí que disminuye la incidencia, pero no llegaría a la eliminación que se situaría alrededor de esta línea discontinua. La siguiente estrategia sería la de ampliación a un 80 y un 100% de cobertura con la misma vacuna, pero en todos los países de ingresos bajos y medios. Como veis, reduce muchísimo más la incidencia, pero no se llegaría a la eliminación. En algunos de los países sí, pero en la mayoría no se llegaría. La siguiente estrategia sería la misma cobertura, pero cambiando de una vacuna tetravalente a la vacuna bivalente, asumiendo una protección cruzada. Y aquí, como sí que veis, se llega a la eliminación. No importa exactamente el año, pero bueno, alrededor del año 2075, por tanto antes de finales de siglo. La siguiente estrategia sería la misma que la anterior, pero cambiando a la vacuna nonavalente, en la que se ve una aceleración en la reducción de la incidencia, por tanto en la eliminación. Y la siguiente sería exactamente la misma, pero incluyendo 2 cribados en la vida, que como veis también reduce unos cuantos años la eliminación. Una estrategia muy interesante que, como veis, avanza muchísimo en la eliminación del cáncer cervical sería una cobertura de entre el 80 y el 100% de la vacuna nonavalente en niñas de 12 a 15 años y luego una vacunación de rescate entre mujeres de 16 a 49 años.
También hay estudios de simulación sobre la eliminación en países de altos ingresos, por ejemplo en este estudio en Noruega. Lo que pasa es que aquí combinan normalmente ya vacunación y cribado. En la situación inicial es la de prevacunación, con un cribado con citología simplemente, y luego el primer escenario que miren sería la implementación de la vacunación rutinaria a las niñas de 12 años con la vacuna tetravalente. El escenario 2 sería una vacunación temporal de catch-up hasta los 26 años, pero con la vacuna bivalente. El escenario 3 sería pasar de una vacuna tetravalente a una vacuna bivalente en la programación rutinaria. El siguiente sería la vacunación a los niños con una vacuna bivalente. El escenario 5 sería pasar de la cribado con citología a un cribado con VPH primario, y el escenario 6 sería el mismo que el 5, simplemente que implementando la nonavalente. Esta es la misma gráfica que hemos visto anteriormente, viendo la reducción en la incidencia a lo largo de los años. Vemos que el peor escenario sería el escenario 1, que sería el inicial, con citología y vacunación en las niñas, y el mejor escenario, los mejores escenarios serían el escenario 5 y 6, que reducirían 17 años la eliminación del cáncer cervical hacia el año 2039. No hay diferencias en cuanto a la eliminación entre el escenario 5 y 6. Recordemos que el escenario 5 sería la vacunación en niñas y en niños a los 12 años, y luego catch-up de las mujeres hasta los 26, y luego sería una implementación del cribado con VPH. Y el 6 simplemente sería cambiar en el 5 de la bivalente al 6 a la nonavalente. No hay diferencias en cuanto al año de eliminación, pero sí que la nonavalente lo que consigue es reducir la incidencia a un límite que se han propuesto algunos países de ingresos altos, que sería un caso por 100.000 mujeres. Este mismo estudio lo que evalúan luego es si la implementación de la nonavalente es coste efectivo respecto a la bivalente, y concluyen que no es coste efectiva al precio actual de mercado, y que para que fuera coste efectiva tendrían que disminuir el precio de la dosis a unos $19. En este estudio en Estados Unidos miran la eliminación en el status quo de cribado y de vacunación, y dos estrategias que son la de mejorar la cobertura de cribado al 90% con un statu quo de la vacunación, y luego el statu quo en el cribado aumentando o mejorando la vacunación, la cobertura de vacunación al 90%. Como veis, el 90% de la mejora del cribado no corresponde a lo que dice la OMS, dado que en Estados Unidos se asume que ya se ha llegado a lo propuesto por la OMS, que sería un 70%. Como vemos en el mismo tipo de gráfico, vemos que el peor escenario sería el statu quo, que se conseguiría la eliminación en el año 2038. Luego sería el aumento de cobertura de la vacunación, y el mejor escenario, que reduciría unos 9 o 10 años respecto a los otros, sería el aumento o la mejora de la cobertura de cribado. En esta misma estrategia, si buscáramos el otro umbral, que sería de un caso por 100.000 mujeres, llegaríamos a la eliminación llegarían a la eliminación al año 2063. Por tanto, lo que concluyen es que aumentar la cobertura del cribado tendría un mayor impacto en el tiempo hasta la eliminación que aumentar la cobertura de vacunación. En este estudio en Australia miran la eliminación con la vacuna nonavalente en dos escenarios distintos. A partir del 2018 la eliminación del cribado actual, y si no, implementar el cribado con VPH. Como veis, cuando se elimina el cribado actual, la incidencia y la mortalidad incluso aumenta, pero la incidencia se estanca en 3 casos por 100.000, considerando que si hubieran pequeñas variaciones en las coberturas incluso podría aumentar. Por tanto, parece que el cribado puede ser clave en la aceleración de la eliminación del cáncer cervical, ¿no? Por tanto, lo que nos preguntamos ahora es cuál sería el cribado óptimo que nos llevaría a la eliminación. Algunas de las cuestiones que nos podríamos plantear serían si debemos implementar protocolos diferenciados según el estado vacunal, si el cribado debe ser diferente en mujeres jóvenes y en mujeres mayores en las cohortes vacunadas o en las no vacunadas,
el cribado óptimo si depende de la vacuna administrada o del grupo vacunado, a qué edad o qué intervalos deben haber en las cohortes vacunadas y en las no vacunadas, si la autotoma por VPH puede mejorar la eficiencia o el triaje basado en genotipado parcial, o cuál sería la estrategia más coste efectiva, cuál la que nos llevaría más rápido a la eliminación o cuál sería la más sostenible. Evidentemente todos estos puntos no los vamos a poder abordar, abordaremos algunos y veremos qué nos indican los estudios de simulación. Empezaremos por los protocolos diferenciados entre vacunadas y no vacunadas. Este estudio realizado en España evalúa cuál sería la estrategia más eficiente en las no vacunadas y en las vacunadas, asumiendo que el cribado empieza a los 25 años y que los intervalos de cribado en citología serían cada 3 años y en el VPH cada 5 años, que es lo que se recomendaba entonces. Y entonces las mujeres no vacunadas lo que verían es que el mejor escenario sería realizar el cribado hasta los 70 años y cambiar de cribado de citología a VPH a los 35. En cambio, en las mujeres vacunadas, el cribado debería acabar algo antes que en las no vacunadas, hacia los 65 años, y el cambiar de citología a VPH podría ser avanzado hasta los 30 años, a diferencia de las no vacunadas, que eran los 35. En este estudio en Inglaterra, en este estudio sí que no fijan ni intervalos ni edades, lo que miran es la reducción o el beneficio incremental por cribado, considerando que un incremento de un 2% por debajo de un 2% ya no sería beneficioso. Si, por ejemplo, en los no vacunadas, pasar a un cribado de, por ejemplo, cada 6 años a uno de cada 10 años, no, de cada 6 años hasta los 50 años y a partir de entonces cada 10 años, sería una reducción de un 13,1% incremental respecto al no hacer nada. Y en el siguiente, si aumentamos la frecuencia, pasaríamos de un cribado cada 3 años a partir de los 50 cada 5 años, pues reduciríamos adicionalmente un 2%. Por tanto, consideran que con citología las mujeres vacunadas se tendrían que cribar unas 12 veces en la vida. En cambio, con el cribado con VPH, considerarían que con 7 cribados sería suficiente y en las mujeres vacunadas con la bivalente, 3 cribados a los 30, 40 y 55 sería el escenario más beneficioso. En este estudio en Holanda también miran cuál sería el cribado más eficiente en las mujeres no vacunadas y en las mujeres vacunadas. Este gráfico lo que muestra es, en el eje vertical muestra los costes y en el eje horizontal muestra los beneficios en salud medidos como los años de vida ajustados por calidad. Lo que concluyen es que en las mujeres vacunadas el cribado más eficiente sería realizar 3 cribados en la vida entre los 35 y los 59 años, es decir, cada 12 años, y en las no vacunadas sería realizar 8 cribados, es decir, cada 6 años entre los 30 y 72. Como veis, en las no vacunadas se realizan más cribados y además durante un periodo más largo. En cambio, en este estudio también lo que evalúan es que a partir de una inmunidad de grupo del 50%, estos cribados que consideramos como óptimos en las mujeres no vacunadas dejarían de ser coste efectivos y tendrían que ser más amplios. También nos preguntamos si influye la vacuna administrada en la optimización del cribado. En el mismo estudio que os presentaba antes, en Inglaterra, si vacunáramos con la nonavalente, pasaríamos de 3 cribados en la vida en la bivalente a un cribado en la vida a los 35 años con la nonavalente. En este estudio en Estados Unidos, que miran diferentes coberturas de vacunación con la bivalente o tetravalente sin diferenciar, a diferentes coberturas con la bivalente, tetravalente o con la nonavalente. Los diferentes colores simplemente indican el año de inicio del cribado, a los 25 en azul, a los 30 en amarillo y a los 35 en verde. Si comparamos dos escenarios iguales o similares,
en la parte superior hay un 25% de no vacunadas y un 75% con la bivalente, y en el inferior hay un 25% de no vacunadas y el 75% está repartido entre un 50% con la bivalente y un 25% con la no navalente. Si veis, pasamos de un cribado óptimo con VPH a la edad de 30 años cada 5 años a un cribado que en la misma edad y con la misma prueba, pero sería cada 10 años. Si comparamos dos escenarios también iguales, que serían con un 100% de vacunación arriba con la bivalente o tetravalente y abajo con diferentes coberturas de la nonavalente y el resto con la bivalente o tetravalente, veis que pasamos de un cribado óptimo con citología a la edad de 30 años cada 5 años a una prueba a un cribado con la prueba del VPH a la edad de 35 años y un cribado cada 10 años. ¿Y cuál sería la prueba de cribado más eficiente? Pues en este estudio que os presentaba antes de España, presentan esta gráfica. En el eje vertical lo que presentan son los beneficios en salud como esperanza de vida, y en el eje horizontal presentan los costes. Cada uno de los puntos representa una de las estrategias, en vacunadas y sin vacunar. Entonces, las estrategias más coste efectivas son las que se situarían encima de esta curva, y por tanto todas las que quedan por debajo serían menos coste efectivas. Vemos que pasarían las mujeres no vacunadas, el sombreado en rosa correspondería a las estrategias con citología y el sombreado en azul correspondería a la estrategia de citología con cambio a VPH. Como veis, la citología se sitúa por debajo de la citología con cambio a VPH, por tanto la citología siendo menos coste efectiva, y en las vacunadas ocurriría exactamente lo mismo, simplemente que las diferencias entre las dos estrategias son menos evidentes. Por tanto, la citología es menos efectiva y más costosa que la prueba primaria de VPH a igual frecuencia, independientemente del estado vacunal. Lo mismo miran en Noruega, simplemente que ahora lo miran en vacunadas con bivalente y vacunadas con nonavalente. Como veis, aquí los tres sombreados, citología es el que está por debajo, citología con cambio a VPH está por encima, y el que queda por encima de la curva de estrategias de coste-efectividad son las estrategias que contemplan un cribado con VPH simplemente. En la nonavalente ocurre exactamente lo mismo, simplemente que las dos estrategias que contemplan VPH se diferencian menos y se diferencian más respecto a la que incluye citología simplemente. Por tanto, también el VPH es más coste efectivo independientemente de la vacuna. En Australia, si miramos respecto al coste-efectividad de la prueba de triaje, esta gráfica es exactamente igual que las he presentado anteriormente, simplemente que ahora los costes están en el eje vertical y los beneficios en salud están en el eje horizontal, los han intercambiado. Por tanto, las que se sitúan más a la derecha serían las estrategias más coste efectivas. Como veis, en las no vacunadas y en las vacunadas, las pruebas más coste efectivas en el triaje serían las que incluyen VPH con genotipado parcial, seguidas de las de VPH y posteriormente las de COTES. Simplemente que en las vacunadas se diferencian algo menos estas dos estrategias, la de VPH de alto riesgo en general y de VPH de genotipado parcial. Y como veis, el COTES se sitúa muy arriba, que como corresponde al eje vertical, quiere decir que son estrategias más costosas. En cuanto se aumenta la eficiencia de la recogida mediante autotoma con el VPH, mostramos el mismo tipo de gráfico, es decir, en el eje vertical tenemos los beneficios en salud medidos en QALYs y en el eje horizontal serían los costes. Entonces, ese es un estudio realizado en Noruega. Si veis en los sombreados en verde están todas las estrategias que corresponden a la autotoma con VPH. Y en azul son las estrategias que la recogida de VPH la realiza un clínico. Por tanto, las estrategias de autotoma son más coste efectivas que las realizadas por el clínico. En este caso, la estrategia más coste efectiva correspondería a una estrategia de cribado con VPH con autotoma 3 veces en la vida, cada 15 años, a los 30, 45 y 60 años. En este caso, todas las mujeres correspondería a cohortes vacunadas. Finalmente,
tenemos que ver si el cribado realmente es óptimo, es generalizable en cortes vacunadas, es decir, lo que calculan los demás países nos sirve también a nosotros. Pues en parte sí, pero no completamente, como vemos en este estudio que se realiza en Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Lo realizan en diferentes, lo que llaman ellos benchmark, que son diferentes referencias, diferentes situaciones. No importa cuál la situación, escojamos por ejemplo la última. Como vemos, el cribado óptimo en mujeres vacunadas variaría entre 2 veces en la vida a 5 veces en la vida. Por tanto, no sería exactamente el mismo, pero sí, como vemos, los intervalos de cribado serían muy, muy diferenciados. Por tanto, ¿qué nos indican los estudios de simulación? Lo primero es que los estudios de simulación muestran que la eliminación es posible antes de finales de siglo, principalmente en los países occidentales que actualmente ya tienen coberturas altas de vacunación y cribado, y además de un cribado con una prueba de alta precisión. Que el aumento de las coberturas a niveles propuestos por la OMS o superiores aceleran la eliminación, que la efectividad y el coste-efectividad del cribado son claves para llegar lo antes posible a la eliminación de forma eficiente, que para mantener tasas bajas de incidencia y mortalidad debe continuar la vacunación y el cribado después de la eliminación, pero la optimización del cribado es imprescindible para que sea sostenible en el tiempo, que el cribado óptimo no es generalizable y puede depender de la incidencia, del cáncer cervical, de la prevalencia de VPH, de la cobertura de vacunación, del periodo que se lleva vacunando y a qué edades, o del poder adquisitivo del país, entre otros factores. Que es necesario revisar el cribado en las cortes de mujeres vacunadas a lo largo del tiempo debido a la inmunidad de grupo. Y que algunos de los parámetros que se deberían tener en cuenta pues son la edad y la frecuencia de cribado, la recogida de la muestra, la prueba primaria y el triaje utilizado, la diferenciación o no de protocolos según el estado vacunal y la edad, y el tipo de vacuna y la edad de vacunación. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias, Mireia. Y ahora vamos a pasar a la última y con más experiencia en esto por la edad, Silvia, por la edad y los años de trabajo y el interés que sigue mostrando entusiasta por reducir también las desigualdades en el cáncer de cuello. Ella ha coordinado el consorcio PAVEL, 7 países para la introducción de la estrategia de cribado con detección de virus del papiloma humano y el estudio de la imagen del cuello uterino a través de la inteligencia artificial. Trabaja en el National Cancer Institute en Estados Unidos y es investigadora asociada al Instituto de Salud Global de Barcelona. Y bueno, y tiene muchísimos papers y muchísima experiencia, más de 30 años trabajando en este campo. Pues nada, felicidades, Silvia, ¿eh? Y además has conseguido tener un equipo muy importante. Muchas gracias, Isabel, por tu entusiasmo y por recordarme siempre que el tiempo pasa y que tenemos que ir dando paso a las nuevas generaciones que han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo increíble. Y es un gran orgullo haber podido participar con algunos de los trabajos presentados aquí. El tema habéis visto entre todos que es francamente complejo, hay cantidad de información que se está generando, sobre todo en muchos países, digamos, ricos, y que cada país está teniendo mucha consideración de qué elementos pueden introducir para llegar a conseguir esta eliminación. Yo he puesto aquí como consideración qué es lo bueno de esta campaña de eliminación. Y en realidad creo que lo que está haciendo es que eleva la visibilidad del cáncer de cuello uterino como un problema global y de salud pública, y que entre los que hemos trabajado en este tema lo teníamos siempre muy claro, pero no era infrecuente de ir a reuniones de ministerios de salud en los que, sobre todo en países de bajos recursos, en los que al terminar la reunión, cuando hablábamos del cáncer de cuello uterino, se comentaba, bueno, aquí lo que nos importa es la diarrea y la mortalidad infantil. Y
y no estaba evidente en muchos ministerios de que el cáncer de cuello uterino hoy lo podemos prevenir y por lo tanto el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya hecho toda esta campaña, aunque a veces con unos objetivos muy ambiciosos, está generando mucho movimiento y ahora es muy común que hables con alguien de Uganda o con Ruanda o en Indonesia y te estén hablando de que el ministerio está introduciendo ya el programa de eliminación. O sea que ha servido mucho para activar todos los mecanismos. Los países como España pues tienen la capacidad de introducir y mejorar sus herramientas de prevención y como ha enseñado Jaume Galceran, estamos bien. No es un país en el que tengamos una alerta de salud respecto al cáncer de cuello uterino. ¿Pero por qué? Pues porque estamos tamizando, cribando a más del 70% de la población, estamos vacunando a las niñas de una manera muy eficiente y con altas coberturas. Si por algún motivo detuviésemos esto, en menos de 5 años tendríamos unas tasas de cáncer de cuello uterino altísimas. Y esto es lo que se ha evidenciado en algunos países, como en Lituania, cuando hubo un cambio político importante, como toda la prevención que se estaba haciendo se paraba y se disparaban las tasas. Por lo tanto, estamos bien en España, pero porque lo estamos haciendo bien y porque se está manteniendo una actividad muy, muy global, ¿no? A nivel de toda la población a riesgo. El reto aquí nuestro es mantener el impacto a un nivel óptimo de coste-efectividad y como ha mostrado Mireia, yo creo que es clarísimo que lo que tenemos es que ir pensando a medida que mejora la tecnología, cuál es la tecnología que nos permite ampliar intervalos entre pruebas de cribado en las mujeres que dan un resultado negativo y por lo tanto podemos intervenir económicamente en otros programas que requieran también nuestra atención. El reto global es llegar al máximo de la población de riesgo de padecer un cáncer. Y es un cáncer, recordémoslo, 95-99% se podría prevenir. Siempre habrán algunos casos que se escapen de nuestras pruebas, pero si utilizamos pruebas de cribado altamente sensibles y utilizamos los programas de vacunación, estos cánceres prácticamente se van a prevenir todos. El foco prioritario de la campaña de eliminación ahora por esto sí que va dirigido a la población de bajos recursos. Si puedo pasar, sí. Ligeramente, los retos en la vacunación, 90% de las niñas. Esto es lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud como un indicador mínimo. Sin embargo, sabemos que hay una gran desigualdad geográfica en acceso y en tipos de vacunas. Aquí Mireia Díaz ha presentado unas comparativas interesantes entre vacunas. La vacuna nanovalente, que incluye a 7 tipos altamente oncogénicos de papiloma, no llega a África. En África están llegando las cuadrivalentes, que llevan 2 tipos de bajo riesgo, que van en contra de las verrugas genitales, y 2 altamente oncogénicos, como el 16 y el 18. La nonavalente no está entrando. O sea, hay también desigualdad en acceso del tipo de vacunas. Tenemos una capacidad limitada de producción. Ha habido una crisis muy importante y seguramente la pandemia ha acelerado la demanda de muchos reactivos y enlentece la producción de estas vacunas. Pensamos que aún tenemos 4 o 5 años en los que hay países que tienen que esperar para la llegada de las vacunas para sus poblaciones cuando ya han dedicado un presupuesto porque no hay reactivos. Y esto es realmente un tema muy, muy importante que ha enlentecido esta introducción de las vacunas. ¿Vacunación en niños y niñas? Pues esto compite cuando hacemos una vacunación de los 2 sexos, va a competir con esta escasez de vacunas.
Y lo que tenemos que visualizar es que lo más prioritario es vacunar a las niñas. ¿Por qué? Porque para vacunar, para tener el mismo impacto en salud, tenemos que vacunar a 2 niños comparado con la vacunación de una niña. Por lo tanto, la vacunación en niños, que científicamente es muy correcta, va a impedir en estos momentos el que haya niñas que no se puedan vacunar. Otro reto muy importante que requeriría otro webinar es el movimiento antivacunas, que obstaculiza en algunos países de manera inexplicable científicamente las campañas de vacunación. Digamos que, por suerte, las campañas de vacunación de papiloma han resistido bastante bien la pandemia de la COVID, mucho mejor que la campaña de cribado. Para el año 2023 hay una introducción prevista, como el mapa que ha enseñado Bea Serrano. Quizás me he puesto la del 2023 por la gran noticia que tenemos, y es que parece que la India en junio, julio va a anunciar la vacunación masiva de todas las niñas. ¿Y esto por qué es tan importante? En este mapa que se ve tan pequeñita la India, resulta que la India y la China casi se llevan el 58% de los casos de cáncer de cuello uterino en el mundo. Son poblaciones altamente densas y, por lo tanto, poder vacunar a la India va a ser primordial. La India consiguió en 20 días vacunar de COVID al 70% de la población adulta. Este éxito, con vacunas propias producidas en la India, ha movilizado al país para poder anunciar la vacunación de papiloma. ¿Si puedo pasar? Sí. Solo una llamada a esta es una torre demográfica. Cada barra del histograma es un número de mujeres, y en rosa es la estimación de que tenemos de la población que se ha podido vacunar. Estos datos son producidos por el grupo de Laia Bruni y reflejan en el lado derecho los países de altos recursos y en la derecha, al revés, en la izquierda, perdón, los países de bajos recursos y en la derecha de altos recursos. Y como podéis ver, si nuestra target, nuestra diana, era toda la cohorte de estas niñas a estas edades, hemos llegado bien en los países de altos recursos, pero muy escaso en los países de bajos recursos. Esperemos que en pocos años podamos ver mucho más rosa en esta pirámide de edad. Y anunciar que ya en Suecia ya se empiezan a publicar datos ya del impacto de las vacunas en la incidencia de cáncer de cuello uterino, lo que es una gran noticia. ¿Cuál es el reto en el cribado? 70% de cobertura y tratamiento, 90%. Lo más importante es llegar al 90% de tratamiento de aquellas mujeres que lo necesitan. Si no llegamos al tratamiento, no vale la pena cribar, porque vamos a decirle a la señora que tiene un problema, pero que no podemos hacer nada. Por lo tanto, y esto Isabel también siempre lo insiste, empecemos pensando qué capacidad tenemos de tratar a las mujeres. Continúa habiendo una gran desigualdad geográfica en acceso y a las pruebas de cribado. Hay un sobreuso de pruebas en países ricos. Una mujer tiene una lesión y le van a hacer 4, 5, 6 marcadores distintos para verificar que aquella lesión es un cáncer o es un precáncer y hay que tratar. Esto no ocurre en muchos países pobres, y además no siempre se utilizan las pruebas que tienen una alta calidad, que pueden ser asequibles para los países de bajos recursos. Muchas veces se utilizan pruebas con una dudosa evidencia científica de su precisión y su uso adecuado clínico. Se introducen nuevas tecnologías muchas veces que no están validadas,
y hay una fuerza muy importante del mercado para que gana el que tiene más mecanismos mercantilistas muchas veces. Entonces esto es algo que hay que saber combatir. Existe una gran dificultad de generar no solo una campaña de una semana de cribado, sino generar programas sostenibles en países de bajos recursos. Es muy frecuente encontrar ONGs que van, hacen un trabajo 15 días, se van o un año, están allí, hacen un año y después aquellas señoras, ¿qué registro hay? ¿Quién las van a medir? ¿Qué va a pasar en 5 años? O vendrá otro grupo y les va a hacer un cribado al año siguiente sin tener en cuenta que se han visto, y a lo mejor solo a un grupito reducido de mujeres. Por lo tanto, es importante. Estoy terminando ya. El impacto en el COVID no se puede desestimar, puede volver a ocurrir. Quizás el impacto ha sido más medible en países donde sí existen programas establecidos. Aquí esta es una gráfica de lo que ocurrió en Eslovenia. Hay muchos ejemplos de Europa y de Estados Unidos, de lo que ha ocurrido, esta bajada de la participación en el cribado. Aquí medían a citologías y medían a pruebas de papiloma, y que después poco a poco se ha ido recuperando. A veces lo que ha pasado es que hay un cierto retraso en manejar los casos que eran positivos. Pero yo diría que en Europa se está haciendo un esfuerzo para poder recuperar. Pero este impacto se ha visto mucho más importante en cribado que en la vacuna. Muchas actividades de cribado oportunista en los países de bajos recursos se pararon. Nuestros trabajos en prácticamente todos los países en los que trabajábamos pararon, a excepción de Zambia. Y este impacto será muy difícil de medir porque no hay registros, porque no hay manera de cuantificar. Entonces es importante de todas maneras pensar que la COVID ha sido un ejemplo y que puede volver a ocurrir, y que por lo tanto es importante mantener medidas de seguridad en las campañas multitudinarias y también en cómo se hacen las oficinas de cribado, e intentar que estén bien aireadas. Hay muchos consejos para poder intentar que cuando una mujer o una persona acuda a un centro para una prevención de enfermedad, no le facilitemos que adquiera otra enfermedad. ¿Cómo medir el impacto? Pues sin registro de actividad no hay conocimiento a corto plazo, entonces tenemos que esperar ver qué pasa con la mortalidad, pero perdemos un tiempo importante. Las actividades poblacionales de prevención deben de disponer de una estructura organizativa, y esto en muchos países está faltando. Ahora los ministerios, gracias a la campaña de eliminación, están considerando introducir los cribados de forma más organizada de lo que había sido hasta ahora, y por lo tanto es importante que pueda haber un cambio positivo en este sentido. Y también decir que gracias a la COVID muchos países han mejorado las soluciones de contacto a través de los celulares, y por lo tanto hay que intentar aprovechar al máximo estas novedades que han llegado, o este mejor uso, ¿no?, de la tecnología. El mayor reto es disminuir la brecha social. Y estas son imágenes que José Jerónimo de Perú me ha pasado cuando van a hacer sus campañas de cribado. Realmente son escenarios, fotografías que no son inusuales y que realmente nos lleva a reflexionar de cómo podemos intentar trabajar para mejorar estas situaciones. Y la pobreza es algo que es de muy difícil solución. Yo añadiría ahora, mientras estaba pensando que esta era mi conclusión, yo diría también la geopolítica, diría la guerra. Lo que está pasando en Ucrania en estos momentos lo que va a hacer es trasladar a muchas mujeres a unos entornos menos favorables, que se pueden hacer sus campañas, sus revisiones. Esto va
a afectarlas terriblemente, y también las posibilidades de una nueva epidemia de infección como la de COVID, pues son factores que realmente desestabilizan y que lo único que hacen es que van en contra de la medicina preventiva o de la salud pública. Con esto termino y dejo de compartir. Muchas gracias por la atención. Estamos en el periodo de discusión. Tenemos varias preguntas y respuestas que además van dirigidas a diferentes actores de estas ponencias. Entonces voy a lanzar las primeras. Ahí Elena Matías tiene dos, voy a resumirlas. ¿Cómo se puede aumentar la participación, cobertura de las mujeres? ¿Se podría copiar el programa que realizan en Australia? Y luego voy a otra que es, con las competencias en materia de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, ¿existen claramente diferencias significativas de recursos económicos? ¿Habría que unificar en materia de cribado la igualdad real? ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Cómo aumentar coberturas? Pues mira, aquí se está haciendo un trabajo ahora importante. Se ha hecho un trabajo en Cataluña de intentar buscar y tener programas Diana para aquellas mujeres que no habían acudido a hacerse una prueba de cribado en los últimos 5 años, y se hizo una acción especial. Es cuando empezamos a introducir en la población la prueba del virus del papiloma. Y la verdad es que cuando esto se organizó a nivel de llamada telefónica en un centro de atención primaria que está muy, muy conectado con la población, se consiguió llegar a muchísima mujer que vino. Y esto fue muy satisfactorio. Ahora se está trabajando con la introducción de la autotoma y tenemos resultados. El grupo de Laia Bruni lo está trabajando muy, muy intensamente en esto. Tienen unos resultados preliminares fantásticos. Entonces, ¿cómo se mejora? Pues se mejora facilitando, informando a la población, y también el contacto estrecho con los centros de atención primaria, que esto es un elemento que hay muchos países que no tienen, y aquí ha sido, por ejemplo, muy importante, y se ha visto la relevancia con el manejo de la pandemia. El hecho de tener un centro donde la población puede acudir, informarse, todo esto ayuda a aumentar la cobertura, a sensibilizar a la población en cualquier ocasión que acuden al médico o a vacunar a los niños, a utilizar todo lo que se pueda. Añado una cosa. Bueno, es importante resaltar que aquí en España, desde el 2019, el Ministerio de Salud ya ordenó, como se decantó por una transición del cribado, que aquí en España hasta ahora ha sido oportunista, hacia el cribado organizado. Y recientemente, o sea, en los últimos años, no solo en Cataluña se ha puesto en marcha ya como un paso a este cambio, un programa organizado en el que se invita a la mujer, sino que ya hay diversas comunidades autónomas que también están dando este paso al cribado en el cual se invita a la mujer, como podría ser en el cribado del cáncer de mama, y incorporando la prueba de detección del VPH como prueba primaria, que ya se ha demostrado que es superior a la citología. Yo quisiera, has hecho dos preguntas, Isabel, una de ellas iba sobre los recursos económicos en diferentes comunidades. Lo que quisiera añadir es que la vacunación precisamente yo creo que va a favorecer precisamente si hay diferencias que las hayan menos, porque la vacunación hará que el cribado en las mujeres claro, vacunadas, las cohortes vacunadas sean mucho menos intensos, por tanto se van a diferenciar los intervalos de cribado respecto a ahora, por tanto los recursos económicos para el cribado van a descender. Muy bien.
¿Alguna aportación más por parte de los ponentes? Vamos a pasar a la siguiente pregunta por orden. Un momento, si me funciona el cursor. Un momento. Sí, que la introduce Siorcha Echevarría, que estamos hablando de vacunación principalmente en las niñas. Me gustaría saber efectividad e incidencia en los países en los que hay también vacunación de niños. Esto creo que te toca a ti, Mireia, ¿eh? Sí, yo creo que hay dos cosas diferenciadas. Una cosa es la efectividad de la vacunación en niños, que se ha demostrado que es muy efectiva y muy beneficiosa para los niños. La otra cosa es el coste-efectividad de la vacunación en niños, ¿no? Que en estos momentos, igual que decía Silvia, es el target principal tiene que ser el de las niñas, porque para obtener los mismos beneficios necesitas vacunar a 2 niños, ¿no? En vez de a una niña. Por tanto, no quiere decir que no sea beneficioso para los niños, sino que en estos momentos el target principal tiene que ser el de las niñas, pero en los países donde tienen unas coberturas altas o a lo mejor no tan altas, pero que tienen los recursos para hacerlo y no están llegando a lo mejor a las coberturas de niñas que querrían, están ampliando a la vacunación a los niños. Pero en países en vías de desarrollo, en países en que los ingresos son bajos, no sería el target principal. Al menos eso es lo que indican los estudios de simulación. Bueno, tenemos otra pregunta. Itxaso Arca Arana, ¿hay algún material que podamos ofrecer a mujeres o padres y madres sobre la seguridad de la vacuna? Bastantes veces me piden material que asegure que la vacuna es segura y que los casos que salieron en un principio están desestimados. Gracias. Yo creo que todos los programas de todas las comunidades tienen material educativo. Desde luego se puede buscar y también yo diría que la PAHO, la Organización Mundial de la Salud, lo digo por la lengua en castellano, tiene mucho material educativo, o sea que también está, yo no sé, alguna plataforma de la oncología también tiene algunos cursos cortos sobre seguridad de la vacuna, que se trabajó porque hubo un problema en Colombia y se generó un pequeño curso que ha tenido una excelente, no solo aceptación, sino impacto en mejorar las tasas de vacunación en Colombia, seguro. Bueno, en este sentido también bueno, ahí lo de la vacuna en los niños, como hay varias preguntas y yo creo que se ha respondido adecuadamente. Sí que en los países más ricos se empieza a vacunar a los niños. Estamos viendo, pues eso habría que estudiarlo, la efectividad también para otras localizaciones, porque está el cuello uterino, pero empieza a haber HPV en otras localizaciones. Y hay una pregunta que es, ¿qué probabilidades tengo o tiene de padecer un cáncer de cervix no relacionado con el VPH? Bueno, la Organización Mundial de la Salud genera unos manuales de patología para el diagnóstico de las enfermedades. Y ahí tienen descrito que un 5% de los tumores de cuello uterino podrían no estar relacionados al virus del papiloma. A pesar de que hay un código de patología que lo considera, lo que sí sabemos es que cuando se explora con atención estos casos, a veces hay un problema de diagnóstico diferencial con algunas formas de tumores endometriales y a veces si el tumor, y este es nuestro nivel ahora de aceptación, que pueden no verificarse con el tiempo, pero como lo entendemos ahora, podría ser que un tumor de larga duración acumula muchísimas mutaciones mientras va perdiendo el material viral. Entonces, cuando nosotros detectamos el tumor, no identificas el virus, pero sí que identificas pues, estas mutaciones. Un 5%, o sea,
puede pasar, pero realmente lo que vemos es que el impacto que tiene hoy por hoy la vacunación y un cribado de alta calidad es lo mejor que podemos hacer para realmente disminuir las tasas de cáncer de cuello uterino. La siguiente pregunta viene de Lucía González, Safón. Las tendencias expuestas por Jaume apuntan a un incremento en mujeres en el climaterio, pero por otro lado, Mireia ha indicado que hay un espacio en años en esta etapa de la vida. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de ello? Es difícil saber. Nuestros datos son, como he comentado, datos de estimaciones y datos de un número resumido de registros, con lo cual, ¿qué podemos esperar de esto? Todavía yo soy incapaz de saber, ¿no? Como hemos visto, en Australia hay una disminución importante del carcinoma escamoso, pero hasta el carcinoma escamoso llega a un plató y no sé, claro, esto ya no viene explicado por el problema del adenocarcinoma. Entonces no sé si esto representaría el 5% que explicaba Silvia o explicaría o vendría explicado por otros factores, ¿no? Bien, tenemos una pregunta muy interesante que es, y como decía Silvia, hay muchos materiales, seguramente hay que bucear tanto en las comunidades autónomas, en el Ministerio y también en la Organización Mundial de la Salud, que tiene en castellano, tiene en varias lenguas, tiene prácticamente todo el material. Incluso ahora en el learning de la OMS hay cursos de cribado online y explica prácticamente todos los cribados. Yo recomiendo que os metáis en la página porque es muy interesante. Frances Box apunta que para profesionales tenemos un vídeo de eficacia y seguridad disponible en oncología. La pregunta de espectador anónimo, que puede ser de todos, mi pregunta está en relación a los diferentes tipos de vacuna. ¿Hay algún criterio para elegir una u otra? ¿Cuál recomendarían? Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros siempre hemos dicho que las vacunas son todas buenas. ¿Por qué? Porque hemos visto eficacia en las lesiones preneoplásicas de todas las localizaciones, en aquellas que el papiloma puede hacer un daño oncológico. ¿Cuál es la mejor? En estos momentos yo creo que es evidente que la nonavalente es mejor que la cuadrivalente porque es de igual composición, pero tiene más tipos, por lo tanto prácticamente tiene una diana del 90% de los tumores que se pueden ocasionar por virus oncogénicos serían prevenibles con la nonavalente. Cuando comparamos la nonavalente con la bivalente, aquí estamos en otro terreno. ¿Por qué? Porque la bivalente tiene un adyuvante que la hace muy potente a la protección cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vacunamos contra el 16 y el 18, que son los más oncogénicos, pero también por su fuerza, todos aquellos tipos que son derivados de la misma familia que el 16 o de la misma familia que el 18, resulta que también somos capaces de proteger. Por lo tanto, aquí no está muy evidente que entre bivalente y la nonavalente tenemos diferencias. Yo creo que sí que hay cuadrivalente, nonavalente. Entonces ahora China saca su nueva vacuna que es bivalente y yo no sé qué nivel de adyuvante va a tener, pero si no tiene adyuvante se queda un poco rezagada, no será tan potente como las vacunas que estamos administrando ahora aquí.
La siguiente pregunta viene como parte de la transición. Ah, perdón. Una cosa, es importante resaltar a lo que está diciendo Silvia, para aquellos que no estén así tan metidos en el cáncer de cuello uterino y las vacunas VPH, que las 3 vacunas disponibles actualmente, todas ellas cubren al menos un 70% de los cánceres de cuello uterino. La nonavalente llegaría a proteger frente al 90%, pero como bien ha dicho Silvia, la bivalente, debido a sus características, genera una inmunidad cruzada que protegería frente a un porcentaje más alto también de lesiones. Y además todas estas vacunas incluyen al tipo 16, que es el principalmente involucrado en todos los cánceres que se localizan en otras ubicaciones. En cánceres anogenitales y de cabeza y cuello, la mayor parte son producidos por el tipo 16, que está incluido en todas las vacunas. Muy bien, ya. Sí, más cosas. Apuntar más cosas. Tal como he presentado en algún momento, parece que las diferencias entre la bivalente y la nonavalente no son tantas en cuanto a la efectividad. Lo que sí que ahora están mostrando es que los precios de la vacuna nonavalente deberían ser, precisamente como no hay tanta diferencia en la efectividad, tendría que ser más bajos de los que son actualmente para que realmente compense vacunar con la nonavalente respecto a la bivalente. Los precios de la vacuna están bajando, desde el inicio han ido bajando, y respecto a otras vacunas, pues supongo que seguirá la misma tendencia y seguirán bajando. Por tanto, llegará un momento que seguramente vacunar con la bivalente o vacunar con la nonavalente ya sí que no dependerá del coste-efectividad, sino dependerá exactamente de la efectividad, que no parece que sea tanta la diferencia. Apuntando esto, para que contestéis, que lo presenta Fernando Moraga Job, ¿cuál es la opinión de la mesa en el adelantamiento de la edad de vacunación a los 9 años? Y, por otra parte, también nos pregunta cuál es la estrategia de vacunación con una dosis. Bueno, tomo la palabra. Adelantar a los 9, la vacuna está indicada empezar a partir de los 9. Estos son los resultados de los ensayos randomizados y, por lo tanto, a partir de los 9 años ya es una decisión de estrategia vacunal en cada comunidad o en cada país. No hay problema, estamos esperando resultados de ensayos que están evaluando la introducción en edades más jóvenes, de manera que pudiéramos vacunar a los niños junto con las otras vacunas, pero bueno, los datos aún no los tenemos. Y respecto a una dosis, este es un tema súper interesante que va seguramente a modificar el acceso a las vacunas, si realmente podemos confirmar que vacunando con una sola dosis tenemos una eficacia vacunal clara. De momento hemos publicado ya, está en estas preprints en Lancet, hemos publicado los resultados de Tanzania, un ensayo que evaluaba una dosis, 2 dosis, 3 dosis con la bivalente y con la nonavalente. Y lo que se observa es que hay una muy buena respuesta inmunológica frente al 16 y al 18, sobre todo para el 16 es clarísima. La respuesta inmunológica es inferior, pero parece que es suficiente el nivel de anticuerpos que se consigue y además persiste en el tiempo para poder pensar que una estrategia de una sola dosis a nivel mundial podría ser aconsejable por la Organización Mundial de la Salud. Otra de vacuna. Excelentes presentaciones, bueno, lo agradecemos. En mujeres no vacunadas y citología positiva a VPH, ¿qué evidencia hay de mejora en pronóstico al vacunarse? Esto lo pregunta Albert, que no veo su apellido, lo pregunta Albert. Bueno, me lanzo yo, no sé. Aquí en España se está dando de forma gratuita, digamos gratuita, siempre no hay nada gratuito, pero que la mujer no tiene que pagar la administración de la vacuna una vez
tiene una lesión y se le hace una intervención, por ejemplo, con lo que llamamos una conización, cuando se intenta eliminar esta lesión asociada al papiloma. En el momento de la operación o antes o después se le administra la vacuna y es una recomendación del Ministerio. La evidencia es observacional, no hay que yo conozca ningún ensayo randomizado que haya valorado si las mujeres a las que han tenido una lesión asociada al papiloma se les administra la vacuna, ¿qué pasa con ellas? Parece en los estudios observacionales, y por esto el Ministerio lo adoptó, que con datos propios del Hospital Clínic de Barcelona, que van mejor y que hay menos recaídas. Yo creo que falta aún evidencia para estar seguro. De todas maneras, los efectos secundarios de estas vacunas son mínimos y si permite evitar una reinfección, pues esta vacuna lo va a hacer. La vacuna no es, hoy por hoy, no tenemos vacunas terapéuticas, a pesar de que hay mucha investigación sobre el terreno, pero sí que puede prevenir o bien a evitar otra infección o, como el doctor Xavier Bosch propone, la infección que una mujer podría tener si está vacunada, aunque no la proteja a ella, va a proteger a otros posibles compañeros, porque será una infección acompañada de anticuerpos defensivos. Bueno, pues ahora viene Yasmina, que la habíamos dejado, habíamos agrupado el tema de vacunas. ¿Hay alguna más? Pero bueno, pues como vais a escuchar en YouTube y a verlo esta presentación, pues, y que vienen los emails de las ponentes y el ponente, pues bueno, vamos a minimizar un poco que mucha gente luego se va. Como parte de la transición al cribado organizado, ¿cómo se invitará a la gente a participar? Se está trabajando también en materiales informativos estandarizados para enviar a las mujeres junto a la invitación a participar en el cribado, por ejemplo, folletos, como se hace en otros países, por ejemplo, el Reino Unido. Bea, para ti. Para mi parte, no soy experta en esto, pero sí que es cierto que, bueno, que cada país en los que hay un cribado organizado tiene su táctica, como quien dice. Hay países que a lo mejor invitan de manera directa a la mujer y le dan un día de visita y hora que puede cambiar. Otros países lo hacen de una manera abierta, ofreciendo la participación en el cribado, y hay países en los que si la mujer no acude en el periodo de recomendado entre cribados, pues es cuando se les invita a participar. No sé cómo se está haciendo aquí en España, no sé si Silvia sabe algo. No especialmente. Pues estamos igual. Ahora vamos a cribado. Preguntan cómo es lo del autotoma. ¿Se hace bien las personas, como ha presentado Mireia? Parece que el autotoma ya va a tomar mucha relevancia en un futuro próximo. Pero preguntan si esto se hace bien o cómo se hace el autotoma. ¿Esto se está trabajando? Sí, claro. La autotoma depende de las pruebas que uno utilice, ¿no? Normalmente tiene que ser con una PCR. He visto aquí algunas preguntas. El autotoma quiere decir que se hace una muestra de la vagina. Como la prueba de cribado está basada en una prueba molecular de alta sensibilidad con PCR, la comparación entre tomar una prueba del fondo de la vagina comparada con la que tomaría un proveedor de salud en el cuello uterino, focalizando muy bien el cérvix, el hecho de utilizar estas técnicas de PCR permite que la comparación en detectar lesiones sea muy parecida y con una altísima sensibilidad. Sobre todo, ya digo, utilizando con PCR. La manera en cómo podemos asegurar que una muestra, tanto si es por el proveedor como por la señora, que es de buena calidad, normalmente lo que se utiliza es identificar
si la muestra contiene material celular, ¿no? No del virus, sino de la célula de la señora. Entonces, si le llamamos betaglobina, o, bueno, hay distintos genes que se pueden detectar que son mucho más largos, más amplios que el trozo de virus que vamos a buscar con nuestra PCR. Entonces, si somos capaces de detectar que hay este DNA celular, quiere decir que se ha hecho una toma en principio correcta. Normalmente hay muy pocas mujeres que digan que no se la quieren hacer. En general tenemos muy buena adecuación de la muestra y siempre se acompaña, claro, de un folleto explicativo cuando no el proveedor de salud pues explica, y a veces hay vídeos que se acompañan, ¿no? Un YouTube para que la señora pueda ver, si es que lo hace en su casa, cómo se hace. Esta es para Jaume. Perdón, Beatriz, dime. Es importante resaltar que actualmente hay un número creciente de países, no solo países de ingresos altos, sino también hay países africanos que están introduciendo la autotoma como herramienta. Entre otras cosas, es una medida que ayuda a disminuir la cantidad de profesionales sanitarios necesarios para esta primera fase de toma de la muestra, con lo cual puede ser una buena herramienta para aumentar las coberturas de cribado. Muchas gracias. Esta es para Jaume y para todos. Dice, relevancia, ¿les parece estudios en cobertura vacunal HPV en mujeres de España y niveles de incidencia de cáncer de cuello uterino? Esta es para ti, Jaume, ¿eh? ¿Cómo ver la incidencia? No, claro, sería interesante hacer un estudio de correlación, ¿no?, entre la cobertura y del cribado y la cobertura vacunal en el futuro con las tasas de incidencia por grupos de edad, sobre todo, ¿no? Esto es un tema que es interesante, pero que posiblemente, al menos para la cuestión de la vacuna, todavía estamos un poco lejos para verlo, ¿no? Pues muy bien, además tenemos un problema en los registros, como ya hemos hablado previamente, de que van muy retrasados, entonces parece ser que esto no va a ser posible a corto plazo, a no ser de que nuestras autoridades inviertan en los registros. Sí, la verdad es que... Sí, dime. Bueno, la verdad es que en las comunidades autónomas hay muchas que no tienen registro, hay algunas que no tienen ni un registro, otras parcialmente, otras están cubiertas al 100%, con lo cual además del retraso hay una disparidad importante a nivel geográfico, ¿no? Y sería muy deseable que esto se solucionara. Aquí estaba para Cataluña. Nuria Torner dice, en el caso del cribado a mayores de 65 años, en Cataluña se cesa este cribado en sanidad pública. ¿Sería interesante un último cribado con HPV si no se ha hecho con la última citología convencional? Sí, parece que es muy interesante. Hay grupos que proponen, en algunos países europeos, debido a la buena esperanza de vida que tenemos, se propone una extensión a los 70 años, hacer alguna prueba de cribado. Hay quien propone hacer una última prueba en mujeres que han tenido una buena historia, ¿no?, que han sido negativas, hacer una última prueba con papiloma y cómo dar, digamos, la prueba de salida de la campaña. Realmente, si una mujer tiene una historia muy negativa de cribado, difícilmente vamos a detectar casos para que fuéramos ahora a introducir un cambio especial en el pacto de salida. Ahora, si empezamos a aumentar mucho los intervalos, entonces sí que a lo mejor la última prueba, pues, pero ya estaremos utilizando pruebas de papiloma, o sea que tampoco hay que cambiarlo mucho. La única historia es si consideramos llegar hasta los 70. Esto es algo que hay que medir dentro de los programas de coste-efectividad. Y la última pregunta que tenemos, a no ser de que alguien ponga alguna más, es de Siorcha Echevarría,
que me gustaría que se hablara de la repercusión que pudiera tener como prevención primaria el preservativo como ayuda para mitigar como medida de prevención primaria en la transmisión de VPH. Bueno, es una barrera. Es una barrera. Es como ahora que hemos hablado tanto de barreras con el COVID, sabemos que hay mascarillas que funcionan mejor unas que otras. Y cuando tenemos un virus que está por toda la zona anogenital, el preservativo solo previene un contacto. Y aquí es donde tenemos que entender que la eficacia sí es una barrera que seguramente contribuye a evitar una cierta proporción de contagios con el papiloma, pero no es una garantía, así como sí que es una buena garantía para evitar embarazos o para evitar la infección con el VIH, el hecho de que sea tan anogenital no nos da una seguridad. No sé si hay más preguntas, si queréis aclarar algo. Creo que hay una última pregunta del espectador anónimo. Fuera de las situaciones en las que está financiada la vacuna, ya que tenemos que informar y recomendar que se vacunen, aunque la tengan que pagar, ¿hasta qué edad la recomendaríais? Bueno, hay las recomendaciones del Ministerio que creo que son bien correctas y que el recomendar ampliar grupos de edad pues es una decisión que se tiene que ir fundamentando con una evidencia científica y con programas de coste-eficacia. O sea, esto es muy importante. Vacunarse no genera mayor problema en estos momentos. Son vacunas altamente muy eficaces y con muy pocos efectos secundarios, pero lo que tenemos que pensar es en equilibrios de cuánto le cuesta a la sociedad el introducir algo y cuál es el beneficio en salud. Y bueno, de momento lo que es importante es que no perdamos las cohortes de las niñas vacunadas. A lo mejor en poco tiempo podremos introducir a los chicos también y podríamos ir vacunando hasta los 26 años, pero bueno, es un 26 o 30 quien dice, ¿no? Pero hay que tener varios elementos para recomendar esto desde aquí, ¿no? Desde esta plataforma. Y ya por último, un tema de última pregunta de Shuri Carrascal. Muchas gracias. Desde el punto de vista preventivo primario, ¿existen estudios que relacionen la transmisión sexual con la incidencia en las mujeres de países como la India? No entiendo la pregunta. Bueno, este es un virus básicamente de transmisión sexual, estemos en la India o estemos en Barcelona. O sea, es la vía fuerte. ¿Y por qué? Todos estamos cubiertos de papiloma, pero hay unos papilomas que son de las mucosas, que tienen una afinidad muy grande por el cuello uterino. ¿Por qué el cuello uterino? Pues porque hay una zona de transición con unas células altamente susceptibles a la entrada de este virus. La incidencia en el cuello uterino es muy superior a la incidencia de la vagina, del cáncer de vagina, del cáncer anal. Son mucosas igual, pero es que el cuello uterino tiene esta especificidad. Y esto es universal en japonesas, en indias, en africanas, en caucásicas. O sea que y siempre, no necesariamente irá asociado a que tenga 1 o 20 compañeros, porque no sé lo que hacen mis compañeros a nivel de relaciones sexuales, pero la entrada básica y principal es la sexual en todas partes. Y lo que sí que se ha visto sí. es que, o sea, lo que sí que está demostrado es que si en aquellos países en los que hay una mayor carga de VIH,
el VIH sí que se relaciona con un aumento de la carga de la infección por el virus del papilomo y de la carga de la incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces, en estas mujeres, bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda integrar en los programas de cribado, en los programas de tratamiento y de lucha contra el SIDA y el VIH. Bueno, yo quería apuntar que si veis el mapa de Europa es también muy variopinto. Por ejemplo, Rumanía pues tiene una tasa de incidencia importantísima y no tiene nada que ver con, por ejemplo, con nosotros. Quiere decir que el haber cribado de forma no organizada, pero sí que introducido en todos los programas de actividades preventivas en atención primaria a lo largo de los años, pues esto supongo y suponemos que ha tenido una importancia increíble en que nuestras tasas sigan siendo bajas. Exacto. Bueno, son las 13:41, si hay alguna pregunta más, el tema de la opinión sobre la autotoma, pues ¿qué piensan estos expertas y expertos en la autotoma? Que es una herramienta extraordinaria. Si la podemos introducir, pues nos ahorramos un examen ginecológico exclusivamente para el cribado. O sea, las personas con síntomas tienen que acudir a su ginecólogo, pero hacer un cribado poblacional con autotoma, siempre que estemos atentos a que las pruebas se hagan adecuadamente, puede mejorar muchísimo la cobertura y puedes tener un alto valor de coste-eficacia. Sí, pero no solo es... O sea, hay que asegurarse de que después de esta autotoma que puede aumentar las coberturas, aquellas mujeres que salgan positivas se sometan a tratamiento y no se pierdan como ocurre en muchos países. Porque claro, si no... aquí hay que distinguir mucho el nivel socioeconómico. Aquí, por ejemplo, mandamos a una señora a hacerse una citología, el resultado no llega hasta el cabo de un mes o 3 semanas. Lo mismo pasará con el papiloma, a menos de que tengamos, normalmente no hay en la oficina un resultado, aunque hay posibilidad de tenerlo. Es muy importante el sistema informático de poder llamar y conectar a la señora que sale positiva, pero aquí en España, ¿cuál será la proporción de las que se hagan una autotoma que serán positivas? Pues un 14, 15% como mucho. Con lo cual nos ahorramos todo el resto, el 75% de visitas ginecológicas. Esto es realmente un valor muy importante y además la mujer puede hacerlo sin tener que tomar el día para irse a hacer una visita, o sea, facilita. Ahora, esto, ¿cómo lo colocamos en Malawi? Pues ahora estamos trabajando en esto y es muy difícil porque como no hay un sistema estructurado aún que contabilice quién va y quién viene, pues lo que buscan es lo que le llaman el screen and treat. Buscar una manera que cuando yo tengo a la señora en la oficina se puede hacer la autotoma allí en un reservado. Si es positiva le doy los resultados en menos de 1 hora y si es positiva la miro y la trato. ¿Por qué? Porque para esta señora venir a la clínica a lo mejor ha dejado a niños pequeños solos, que no los va a dejar, se los va a llevar, el marido no quiere, hay todas unas situaciones de conflicto social muy importantes. Entonces hay que trabajar mucho, pero tanto es en la autotoma como con la visualización por ácido acético, pues claro, tienes que hacer el examen ginecológico a todos. Entonces también tiene sus contravenidas y con una precisión mucho peor que la del papiloma. O sea que estamos aquí mezclando muchos entornos. ¿Puedo hacer una pregunta? En el caso de autotoma, ¿cómo ya has dicho que se puede comprobar si la autotoma está bien realizada o no? Pero esto entonces, ¿en todas las autotomas se realiza de manera sistemática? Sí. Sí,
De la misma manera que no todas las PCRs lo tienen que tener, pero normalmente las pruebas que están ahora en uso, validadas, lo incluyen. Todas las PCRs que están así en mercado. Bueno, y entonces, si se comprueba que no es válida, ¿se le invita a la mujer a realizar otra? Si no es válida en el momento de la detección, lo que haces es que tú no has tirado la muestra y la vuelves a repetir. Pero si lo que vemos no es válida porque no hay celular, la señora tiene que volvérsela a repetir. Claro. Podría salir positiva. A veces puedes tirar, yo no sé cómo lo hace todo el mundo, pero podría ser que si es positiva para el virus y no te ha salido el celular, pues bueno, pero si te sale negativo el celular y negativo el virus, no sabrás si es porque no estaba bien tomada y entonces tendrás que volver a repetirla. Pero ocurre en una proporción muy baja, muy baja. Gracias. Y ya la última, porque ya no tenemos tiempo, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. ¿El límite de edad de 26 años a qué se debe? Del cribado. El límite de edad de 26. Supongo que se refiere al cribado. No, yo creo que la vacunación será, ¿no? Es por los ensayos randomizados, los que han incluido pacientes hasta una edad. Sí, además de que los análisis de coste-efectividad, los primeros que se realizaron en Catch-up daban como límite en algunos 21 y en los otros 26. Yeah. Sí, porque los ensayos han incluido hasta 50 y más, pero es verdad que es todo el equilibrio de coste-eficaz. Isabel, solamente una puntualización, un comentario que ha hecho Xavi en el chat. Yo cuando hablaba de las diferencias entre la bivalente y la nonavalente, evidentemente como el webinar era sobre la eliminación del cáncer cervical, yo hablaba sobre las diferencias en cuanto al impacto en la eliminación del cáncer cervical. Claro, no hablaba de otras enfermedades relacionadas con el VPH, como pueden ser las verrugas genitales, que evidentemente las diferencias entre la bivalente y la nonavalente son evidentes porque la bivalente no incluye el 6 y el 11, pero sí respecto a la eliminación del cáncer cervical. Bueno, pues no sé, ¿alguna puntualización más? Yo estoy viendo muchas felicitaciones en el chat y en las preguntas. Y sí deciros que, bueno, que nos hemos pasado un poco de hora y que mucha gente se está yendo y vamos a terminarlo sabiendo que está en YouTube y que, bueno, pues tenéis un enlace no solamente para vosotras y vosotros, sino para compartir con aquellas personas que no han podido participar y que están, pues no pueden porque el trabajo en salud pública es muy, muy exhaustivo y nos tienen para todo. Entonces, bueno, pues agradeceros y sobre todo que las personas que no sois de la SE, deciros que es una organización estupenda y que trabajamos jóvenes, viejos, mediana edad y con mucho entusiasmo de que la salud pública pues llegue a todo el mundo y todos los programas y evaluamos para asesorar también las decisiones. A veces no nos hacen caso, pero nosotros insistimos mucho. Pues muchas gracias a todas y todos los participantes, a los panelistas, a Elena, que es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, y a todos los que queráis acercaros a nosotras y nosotros para tener más información. Bueno, pues adiós. Moltes mercès Gracias. i eskerrik asko.